400, 500 años antes de Cristo o antes de nuestra era. ¿Ok? Veamos. A ver, teorías y modelos atómicos. Primeras ideas. Bueno, los antecedentes históricos relatan acerca de 500 años antes de Cristo. Es decir, estamos en el año 2021, ¿no? Es decir, hay un año cero. Antes del año cero, 500 años antes o 400 años antes, se hablaba acerca de la, ¿no?, de la existencia de estas partículas, por decirlo así, ¿no? De qué está hecho la materia, de qué está hecho las cosas, lo que tenemos alrededor, qué es lo que conforma a ellas. Y eso es lo que encontramos aquí. Como dice, 500 años aproximadamente, muchos filósofos griegos se preguntaron acerca de qué están hechas las cosas, o el universo, o la materia. Empezamos con Tales de Mileto. Él indica que las cosas que tenemos alrededor están hechas de agua. O sea, todas las cosas que tenemos están formadas de agua. ¿Por qué? Porque el agua lo podemos encontrar como sólido en el hielo, como líquido en el agua de mar, en los ríos, en los lagos, y como gaseoso en las nubes. Para Tales de Mileto, él pensaba que el componente de la formación del universo era el agua. ¿Ok? Pero había otros intentos, también estaban Heráclito, Anaxímenes, Empédocles, y en fin. A ver, aquí, Empédocles, para no delatar uno por uno. Empédocles sostenía que el universo o las cosas se componían de 4 elementos. Ojo, Empédocles decía lo siguiente, para mí es lo siguiente, lo que tenemos alrededor se forma de estos 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego. Eso es lo que idea, ¿no?, promueve, sugiere Empédocles para los demás filósofos griegos. Pero, hubo otros 2 filósofos llamados Leucipo y Demócrito, que dieron, por decirlo así, con la idea un poco más acertada. Para ellos, lo que componía a todas las cosas que se tiene a su alrededor, eran, digámoslo así, era una partícula muy pequeña que no presentaba división. Y a esa partícula se le llamó átomo. ¿Ya? Partícula que no tiene división. ¿Ok? Dice así, sin embargo, hubieron 2 filósofos griegos, ahí está, Leucipo y Demócrito, que sostenían que las cosas o el universo se componían de partículas muy pequeñas, que no podían ser divididas. Eran partículas indivisibles, o sea, no se podían dividir, no se podían ver, invisibles, no se podían, obviamente, observarlo, ¿no? Por eso lo llamó átomo. Átomo proviene del vocablo griego que significa sin división. Ahí está. Estos 2, Leucipo y Demócrito, eh, fundaron la escuela atomista. Es decir, aquellos que tenían la idea, eh, en este caso, la idea que había planteado Leucipo y Demócrito, y aquellos que compartían la misma idea, pertenecían a su escuela atomista. Pero aquí surge alguien importante también, que es Aristóteles. Aristóteles estaba en contra de la idea de la existencia del átomo. Aristóteles lo que dijo es, yo apoyo las ideas de los 4 elementos. Esos 4 elementos es la existencia, ¿no?, del universo y de las cosas que tenemos alrededor. De esa manera, la teoría o la escuela atomista quedó, digamos así, en silencio porque hubo una, digamos, una persecución acerca de ello.
toda persona que pensaba que son los átomos aquellos que se podían ser llamados constituyentes de la materia, bueno, no eran aceptados, eran rechazados y no les permitía no seguir con sus experimentos. Dice aquí, posteriormente Aristóteles y el resto de filósofos no aceptaron la idea, ¿no?, de la teoría atomista, y la ciencia se desarrolló de manera silenciosa cerca de 2000 años. Alucinante, ¿eh? Bueno, hasta ahí. ¿Hasta ahí tienes alguna consulta, joven? Porque incluso en el video lo hemos visto también. Es netamente informativo, o sea, lectura. Usted tiene su libro, ahí también lo puede leer, ¿no? Incluso en el libro hay más. Esta parte es un resumen. Bueno, el resumen ya les envié, ¿no? Esto de acá complementa al resumen. Bien, teoría atómica de John Dalton. Es la primera teoría atómica acerca de él. ¿Qué es lo que sugiere? Bueno, John Dalton dio a conocer estos postulados, pero ¿en qué se basó? Se basó en las ideas que se había planteado hace más, ¿no?, de 2000 años, de Leucipo y Demócrito. Ya ustedes recordarán que Leucipo y Demócrito sugirieron que la partícula que conforma a todo material, a todas las cosas que tenemos alrededor, es el átomo. Entonces, el gran John Dalton toma esas ideas y comienza en este caso, investigar, a realizar más experimentos, más experiencia con ellos, con las reacciones químicas que ya se conocía en su momento, y llega a tener las siguientes conclusiones. Ahí dice, los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas. Las partículas extremadamente pequeñas son llamados átomos. ¿Ok? Primer postulado, los elementos, o sea, imagínate, los elementos químicos. Los elementos están formados por partículas muy pequeñas. ¿Y cómo lo llaman? Átomo. ¿Y qué significa átomo? Etimológicamente, sin división. El siguiente postulado dice que los átomos de un elemento son idénticos en todo, en masa, en tamaño y propiedades químicas. Pero estos átomos de un elemento se van a diferenciar de los átomos de otros elementos. Y eso es lo que había planteado John Dalton. También habla de un compuesto. Un compuesto se forma por la combinación de dos o más átomos de elementos diferentes. Es decir, un compuesto es un conjunto de elementos diferentes. Un compuesto es un conjunto de átomos de elementos diferentes, cuya composición es fija, ¿no? Proporción fija, composición constante o composición invariable también. ¿Ok? Y este cuarto postulado dice lo siguiente: los átomos no se pueden destruir, los átomos no se pueden dividir, son indestructibles, son invisibles. Entonces, para él, el átomo es la mínima, obviamente tomando las ideas de lo que se había mencionado hace 2000 años, toma esas ideas y con ello, carambas, da, en este caso, publica, ¿no?, estos postulados a toda la comunidad científica. Recuerda que estábamos ya en el año 1803. Ahí había científicos muy representativos, ¿no? Como por ejemplo, ahí ya teníamos a quién. A ver, 1803 estaba Joseph Louis Proust, Lavoisier, ¿qué más? Johann Dobereiner, bueno, varios científicos de su época. ¿Ok? Bueno, dice, en los procesos químicos, los átomos se separan, se unen y se reordenan. Es decir, el átomo es indestructible. Lógicamente, el átomo no puede alterar su identidad
cuando realice procesos químicos. ¿Por qué? Para que puedan formar estos procesos químicos, los átomos tienen que separarse primero. Se separan de un conjunto. Al separarse, se unen a otros átomos. Una vez unido, se reordenan, ¿ya? Se reordenan. Y es así como debemos plantear, ¿vale? Muy bien. Notemos aquí, por favor. Ahí está. Mire estas esferitas. Un color medio carnesí, ¿no? Carnesí, rojizo, medio rojizo. Ahí está. Bien, este es átomo de un elemento. Este es átomo del mismo elemento. Este es otro átomo del mismo elemento. Otro átomo del mismo elemento. ¿Qué significa eso? Que todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Ahí está, lo había planteado. Los átomos de un mismo elemento son iguales. Pero aquí tengo átomo de otro elemento. Átomo de otro elemento. Estos átomos son iguales, pero se diferencian de los átomos que hay en otros elementos. Entonces, de esa manera, justamente da a conocer John Dalton, ¿no? Con sus postulados. Cuando forma un compuesto, ellos tienen que unirse, pero primero se separan entre sí, se separan y se unen. Y una forma sería así, mira cómo se unen. ¿Ya se unieron? Ajá, ahí está. ¿Captas? De esa manera se unen. Entonces, lo que podemos establecer aquí, jóvenes, es lo siguiente. Las esferitas de este color que son pequeñas van a ser átomos de un elemento. Llamemos átomos de un elemento X. Lo otro serían átomos de un elemento Y. Y el que tienes aquí, que tienes dos átomos diferentes, recuerda, un compuesto se forma por la combinación. Estoy combinando y este es un compuesto de átomos de elementos diferentes, claro. Este que es un compuesto tiene justamente una proporción fija, una composición constante. Es totalmente invariable. Y en base a ello, se dice los postulados de Dalton, no es que se haya aceptado todo, no, conforme avanzan los años, algunas de ellas ya quedaron en el olvido. ¿Por qué? Porque no tienen aceptación en este siglo XXI. O sea, fue error en su época. En su época lo aceptaron, pero hoy en día ya con la tecnología y el avance de las ciencias, no, hay un error ahí. ¿Ok? Por eso dice, esta teoría atómica fue de gran apoyo para el avance de las ciencias, pero tuvo ciertas limitaciones. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienes alguna pregunta, por favor? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, jovencitos. Solamente es netamente teórico, ¿ah? Toda información. Incluso ustedes tienen ahí en su libro, más información. Aquí simplemente he tratado de hacerle entender de qué manera, ¿no?, se forman estos compuestos, cuáles son los postulados que corresponde para nuestro gran John Dalton. Bien, entonces, si no hay más, ¿qué te parece si desarrollamos algunas preguntas de actividad? Algunas preguntas de actividad. Mira, pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Obviamente son más de 10 preguntas, creo que son 15. Voy a escoger aquellas que no son tan repetidas. Y a las preguntas que yo no desarrolle, usted lo puede completar. ¿Ok? A ver, ¿cuánto tiempo te toma para desarrollar estas preguntas? Vamos, vamos. Una, dos, tres, cuatro. ¿Tienes ahí tu libro? Apóyate con tu libro. Apóyate con tu libro, por favor. Apóyate con tu librito.
estoy indicando, para que no estén copiando todo el día, todos los días, estar sentado, estar en la computadora. Aprovechemos, pues, ¿no? Aprovechemos esto. Bien, muy bien. Vamos con la pregunta 2. Qué bueno que algunos ya han desarrollado las 4 preguntas. He observado, sí, han desarrollado 4. Pregunta 2 dice, ¿quién fue el filósofo que no creía en los átomos en la antigüedad? ¿Quién no creía en los átomos? Bueno, el que no creía, vamos a ver, claro, no creía Aristóteles y sus amigos y su compañía o el resto de filósofos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, él no creía, pero él apoyaba, ojo, él apoyaba la idea acerca de los 4 elementos, ya que Empédocles sugiere que el universo y las cosas que tenemos alrededor se componen de 4 elementos. Aristóteles dice, estoy de acuerdo contigo. Entonces, tienes toda la razón. Yo, Aristóteles, también estoy de acuerdo contigo, así que eso es más razonable, según la idea de ellos, ¿no? Según la idea de ellos. Entonces, aquí sería Aristóteles y el resto de filósofos. 3. El que sugirió que toda la materia estaba formada por 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, estaba formado de 4 elementos. Bueno, esos 4 elementos fue sugerida por Empédocles, ¿ok? Empédocles. Pero, vuelvo a repetirte, Aristóteles, como tenía, digámoslo así, mayor popularidad, era más reconocido, entonces, al aprobar esa idea, también lo consideran, ¿no?, a Aristóteles como aquel que indica que justamente de estos 4 elementos o la combinación de ellas, la materia, el universo se compone. 4. ¿Quién sugirió el nombre de átomos para los trozos de materia indivisibles? A ver, a ver. Así es, lo considera muy bien Olaya. Muy bien, Zulka, muy bien. Excelente, excelente. Estoy leyendo de todos, estoy leyendo de todos. ¿Ah? Claro. Bueno, si usted me dice Demócrito, no hay problema. O sea, no vamos a discutir por no haberle puesto a Leucipo. Basta que me digan Demócrito, ya se acepta. No es necesario colocar los 2 nombres. Pues, ¿no? ¿Quién sugirió el nombre de átomos para los trozos de materia invisibles? Bueno, Demócrito, Leucipo. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Ya está. A ver, la número 10 y la número 11 y la 12. Ya el resto tú lo puedes desarrollar, por favor. Ya, el resto ya ustedes lo pueden desarrollar. John Dalton se basó en las ideas de y de. ¿Cuál sería su respuesta? ¿En qué se basó John Dalton? ¿En qué se basó? A ver. Ah, bueno, claro. Pero déjame contarte algo más. Mira, ustedes tienen ahí en su libro y pueden leer un poco de la biografía de John Dalton, ¿no? Él era un poco cegatón, que significa que no veía muy bien, ¿ya? Tenía problemas de visión. Y hasta hoy en día, aquellas personas que tienen problemas de visión, ¿no?, en la vista, lo conocen como daltonismo, ¿ya? Daltonismo.
¿no? Obviamente porque Dalton, bueno, en aquella época tenía esos tipos de problemas. ¿Sí? Daltonismo. Buscas al menos en internet qué significa daltonismo, te vas a dar cuenta que es una enfermedad relacionada a la vista. Bueno, ya. Así es, claro. Eso es lo que había dicho, ¿no? Sostuvo. Dice, John Dalton se basó en las ideas de estas preguntas así, para algunos pueden darle muchas respuestas. Yo en el examen les voy a colocar, jóvenes, caramba, les pondré las preguntas conforme, ¿no? A qué puntos se esté mencionando, no tan libre, o sea, con algo más para que usted se dé cuenta la información a que está referido. John Dalton se basó en las ideas de, bueno, las ideas de Leucipo y Demócrito, ¿ya? En esas dos ideas, ¿no? De Leucipo y Demócrito, o sea, de estos dos filósofos griegos. Pero para Dalton, para que Dalton pueda llegar a dar a conocer sus postulados, tuvo que hacer algo. ¿Qué es lo que hizo? Utilizó el método científico. ¿Alguien de ustedes puede decirme en qué consiste el llamado método científico? Ahí te agarré. A ver, ¿en qué consiste el método científico? Muy bien, Guerrero. El método científico nos permite que las ciencias se logren desarrollar, ¿no? En base a la observación, muy bien. ¿Qué más? Hipótesis, experimentación y finalmente se concluye con teorías o leyes, ¿cierto? Para Dalton, en esta época, carambas, al usar el método científico, justamente da a conocer a la comunidad científica todo el avance que él había realizado. Entonces, esos postulados fueron dados por Dalton, porque en su época sí conocían justamente la existencia de estas partículas. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Se basó en las ideas planteadas por Demócrito y Leucipo. Copien eso en su libro, por favor. ¿Ah? En su libro, copien. No voy a copiar a última hora, porque después le van a estar con quejas. Uy, todo el día tengo que copiar. No, aquí ya puedes hacerlo. Lo del libro, ¿no? Lo del libro. Lo del libro ya lo puedes hacer. Bien. Vamos con la pregunta número 11. Para Dalton, toda combinación química se realiza por un de átomos en... Bueno, a ver, muchachos, vamos. Para Dalton, toda combinación química se realiza ¿por un qué? ¿Por un qué? Por un conjunto de átomos en proporciones simples. Ahí está. Completen ahí ustedes en su libro. Cuando vayan a repasar, se van a dar cuenta que así es la pregunta simple y sencilla. La pregunta 12. Según Dalton, los átomos de un mismo elemento tienen propiedades. ¿Qué tipo de propiedades tienen los átomos de un mismo elemento? ¿Iguales o diferentes? Iguales, ¿no? Iguales. Que es lo mismo decir similar, lo mismo decir semejante. ¿Vale? Ahí está. Entonces, allá. Propiedades químicas iguales. A eso es lo que tienen que llegar ustedes.
¿Hasta ahí tienes alguna pregunta, joven? ¿Algo que te haya parecido difícil? No, no hay, ¿no? No hay nada difícil. No hay nada difícil. Espero que esté tomando nota en su libro, ¿ah? En su libro. Todo lo que estoy colocando aquí, le doy tiempo para que puedas tomar nota en tu libro. Así que, por favor, hágalo para que no tengas problemas al momento de dar tu temático, tu examen. A ver, vamos con estas preguntas. A ver, ¿qué me dice aquí? A ver, nuevamente, esto ya sería de la no, de la domiciliaria, ¿no? Domiciliaria, de la dirigida, de la dirigida. Para Tales de Mileto, la materia estaba constituida por recontra conocido. ¿Por qué estaba constituida? Muy bien, por agua, ¿no? Por agua. Así es. Por agua. Muy bien, tomen nota, chicos, ¿ah? Tomen nota para que no copien todo el día, todo el día. Bien conocido, ¿no? Agua. Vamos, pregunta número la 3. Vamos con la 3. Indicar la afirmación incorrecta según la filosofía griega, o sea, con respecto a los filósofos pensadores acerca de las ciencias, ¿qué es lo que indicaron? ¿Qué cosas nos indicaron aquí? Bueno, dice, la teoría atomista fue planteada por Aristóteles. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso? La teoría atomista fue planteada por Aristóteles. Recuerda que Aristóteles estaba en contra de las ideas del átomo, entonces él no pudo haber planteado eso. Esa proposición es incorrecta. Entonces, si no fue planteado por Aristóteles, ¿por quién sí fue planteada? Leucipo y Demócrito. ¿Captas? ¿Por quiénes? Leucipo y Demócrito. Acuérdate, por favor. Bien, bien, bien. La materia tiene un límite de división llamado átomo. Fue planteado por Demócrito. Demócrito indica que la materia ya no se puede dividir. Sí, Demócrito indica eso. El átomo, más que nada, el átomo no se puede dividir. Al no hacerlo, significa que es la partícula más pequeña, ¿no? Dice, defensores del átomo fueron Aristóteles y Tales de Mileto. Eso es totalmente incorrecto. A ver, marquen, por favor. Bien, miren, ahí está la respuesta. Falso, dice, ¿no? Fue planteado por Leucipo y Demócrito, verdadero, es la mínima partícula. Falso, ellos estaban en contra de la existencia de los átomos. Copien, por favor, esto, ya aquí mismo, copien aquí mismo, en su libro, hay espacio ahí para poder copiarlo. Hágalo, hágalo, por favor. Hágalo, por favor.
Cópienlo, por favor, copien esto, porque yo no, bueno, para que esas partículas muy pequeñas, ¿no? Les nombra átomo. Y átomo significa sin división. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Tomen nota, por favor, muchachos. Tomen nota de lo que se está desarrollando. ¿Ya lo tienen? Listo, listo, listo. Bien. Entonces, ¿terminaron? ¿Terminaron de copiar, por favor? ¿Terminaron de copiar, jóvenes? Ok, bien. Ok, ya terminaron, me dicen. Están copiando junto conmigo. Vale. Ya, entonces vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Ahí está. El resumen que tenemos. Miren, por favor, esta parte interesante, no te vayas a olvidar de ello. Aquí también, no te vayas a olvidar de ello. Y bueno, los ejercicios que se le había planteado. ¿Ok? Bien, voy a revisar el temático para ver si hay algún error en su desarrollo. ¿Sí?